Bienvenidos a esta edición especial de Las Cosas Como Son. Especial porque está teniendo curso una sesión parlamentaria en la cual el Congreso tendrá que darle o negarle la confianza al gabinete presidido por Aníbal Torres. Y especial también porque nos hemos mudado con esa ocasión por hoy al centro de Lima, a la Plaza de Armas. Nos hallamos en el balcón de la municipalidad de nuestra capital. Por eso que podemos ver detrás tanto el Palacio de Gobierno como la Catedral de Lima. Y naturalmente hemos invitado a tres especialistas de tres temas diferentes para que nos den luces, para que nos permitan ver en qué acertó y en qué quizá falló o cayó el primer ministro Aníbal Torres en la exposición de poco más de 2 horas que hizo en el Congreso de la República. Y vamos a comenzar con temas vinculados a la salud pública, y para eso hemos invitado a un especialista en salud pública, el doctor Omar Neira. Muy buenas noches, doctor Neira. Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación y es un placer. ¿Qué es lo que le parece importante de lo que ha dicho el ministro Torres como diseño de una política de salud en momentos en que se nos dice que estamos saliendo de la pandemia y que entraremos a una etapa diferente, como se llaman endemia, pero en fin, habrá que adaptarnos a una realidad nueva? ¿Qué le parece importante lo que ha dicho? Y luego nos dirá qué es lo que hubiera querido escuchar también. Creo que lo rescatable es cuando menciona que van a abrir el primer nivel de atención. Yo te comentaba previamente que somos de los pocos países, acaso el único, que cerró el primer nivel de atención en pandemia. Es ahí donde uno tiene el primer contacto con el sector salud, con el sistema de salud. Y si esto cerró, y pues es inaudito que después de 2 años se ofrezca a abrir un número importante de centros, y eso me parece lo más relevante en este discurso, dado que, como dices, estamos en una fase post-Omicron, post-tercera ola, y es necesario visibilizar la salud en general, que más allá de COVID tenemos otros aspectos que nos están empezando a tener un problema macro de la población. Y es ahí donde la población tiene que saber que el primer punto es el primer nivel de atención, y eso me parece positivo. Lo otro es que sigue la política de inmunización de los gobiernos anteriores, eso es importante. Ha dicho que va a fortalecer, y ahí ha precisado que van a ir por grupos de riesgo y vulnerables. Creo que ahí falta clarificar. Hoy el mundo está yendo, y la data mundial de programas de inmunización nos dicen que hay que empezar a focalizar grupos de riesgo, grupos de comorbilidades, para enfocarnos en quiénes van. Lo que está sucediendo hoy en Hong Kong es muy aleccionador, y entonces no tiene tan claro la visión macro para esta salida de pandemia y generar una confianza. ¿Por qué le parece importante la experiencia en Hong Kong? Mira, Hong Kong durante 2 años ha mostrado que tuvo un manejo espectacular en términos de salud pública, poco contagio y fallecido. Pero lo de estos días tiene un número impresionante de fallecidos. Y ahí se plantean las hipótesis ¿por qué? Tiene una población inmunizada parecida a la nuestra, entre 80% alrededor. Tiene un buen sistema de salud pública con atención primaria, pero el número impresionante de fallecidos de estos días llama la atención. Y ahí nos hace plantear hipótesis. Hay una nueva variante. La inmunidad natural es una diferencia con Perú. Acá tenemos mucho contagio, tal vez 70, 80% versus 20%. O el tipo de vacunas. Entonces, ¿por qué llama la atención? Cuando tú estás por tomar decisiones, mira lo que está sucediendo al mundo, para que cuando llegue acá estés prevenido. Bueno, estamos haciendo más o menos lo que hacen la mayor parte de los países occidentales. El caso de Hong Kong en este momento es una anomalía. No es por eso que no hay que prestarle atención. Es correcto. Pero digamos que las corrientes dominantes en Europa y en América Latina van en el mismo sentido que estamos recorriendo nosotros. No, Europa ya empezó a individualizar su programa de vacunas. Está enfocándose en grupos de riesgo, comorbilidades, y hay que gestionar. Las vacunas son importantes, la población tiene que saber, pero es importante que se acompañe de un liderazgo y comunicación del ministerio para que sobre todo los grupos de riesgo puedan recibir cuando les toca.
Y hoy eso se está racionalizando en el primer mundo, llámese Europa, Estados Unidos. ¿No siente usted que se ha querido acentuar cambios en beneficio de la imagen del actual ministro, que como sabemos es una persona cuestionada hasta por sus propios gremios y cuya permanencia en el gabinete puede costarle el puesto al señor Aníbal Torres? Sí, pareciera, por eso te comentaba, decía, en la retórica suena teóricamente la propuesta a primer nivel de atención, pero claro, ese mensaje tiene que ver con la permanencia del ministro de Salud, que si bien es cierto es altamente cuestionado, yo creo que ahí tiene que sopesar el presidente el valor político, y ese es el análisis que tiene que hacer versus una política sanitaria versus alguien que mantiene ahí. Y creo que ahí coincido contigo que ese mensaje tiene que ver con la permanencia de una persona en un cargo, ¿no? Sí. Por otra parte, poco sobre salud mental, mientras que los salubristas como usted subrayan que ha llegado el momento de tomar en serio también el enorme impacto emocional que ha tenido el confinamiento, la pandemia y la mortalidad. Si bien es cierto, ha tocado tangencialmente el manejo del problema oncológico, salud mental, pero no es importante y potente en un programa o en una política de gobierno, que es la que se acaba de presentar. Cuando tú tienes una pandemia manejada como la nuestra, con el mayor número de fallecidos del mundo, con la mayor restricción, llámese cuarentena del mundo, y los resultados los tienes ahí, y no evidencias lo que está pasando en diagnóstico tardío en cáncer, hipertensión, diabetes y sobre todo salud mental, cuando la propia OMS en estos días publicó y dijo se ha incrementado en 25% los problemas de salud mental, ansiedad, estrés y todo esto. Pérdida de sueño, ¿no? No solo eso, trastornos alimenticios, tiene que ver con salud mental y ahí no hay una visión clara de un manejo integral. Yo creo que en este post tercera ola requerimos como sociedad un manejo integral de la salud para que en esa visión y liderazgo de quienes dirigen el país podamos pues tener ese retorno a esta ansiada normalidad, pero en todo. O sea, de COVID saldremos. Pero ¿qué sucede si tenemos una epidemia en salud mental? Tenemos los recursos, tenemos la infraestructura y ahí tenemos un gran problema, pero posiblemente mucho más dura la realidad que en COVID. Porque si tuviéramos un problema epidémico en salud mental, no tenemos ni los profesionales ni la infraestructura. Y formar profesionales en salud mental, ahí sí es mucho más complejo que un intensivista, ¿no? Otro tema que la actual gestión quiere subrayar para diferenciarse de las anteriores, sin duda, es que se ha descuidado la atención de otros temas sanitarios por focalizarse exclusivamente en el COVID. ¿Es una crítica que se justifica? Sí, yo coincido. Y te decía en forma retórica y teóricamente, sí es importante que los otros problemas de la salud tienen que ser visibilizados y empezar a tener políticas que puedan empezar a manejar estos problemas. O sea, hablábamos de salud mental. El problema oncológico, tenemos diagnóstico tardío importante. Cirugías. Hoy día, si tú necesitas una cirugía en el sector público, independiente de la necesidad, te la van a poner en 6 meses, 8 meses y 1 año. Y ahí no llegamos. Bueno, muchas gracias por este primer balance de lo dicho por el primer ministro Aníbal Torres hoy en los temas que tienen que ver con su especialidad, que es la salud pública. Doctor Omar Neira, muchas gracias por su presencia. No diré en la sede de RPP, pero en este espacio que estamos usando para nuestro programa, las cosas como son. Muy buenas noches. Gracias por venir acá. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al economista Alonso Segura, quien fue ministro de Economía y que nos explicará los temas económicos presentes y los ausentes en lo dicho por el primer ministro Aníbal Torres.